Aprende de finanzas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Cristian Martínez. Y la semana pasada vimos una introducción sobre este gran tema que vamos a empezar a abordar sobre las diferencias generacionales. La manera de pensar de las diferentes generaciones, tanto baby boomers como generación X, la generación Y o millennials y la generación Z. ¿Por qué piensan de manera diferente? ¿Por qué tienen una cosmovisión diferente de la vida? ¿Por qué creen lo que creen? ¿Por qué enfrentan la vida de cierta manera? Y a veces hay diferente creencia, enfrentamiento de que cada quien defiende su postura, cada quien dice es que las cosas se deben de hacer así. Y vamos a empezar a analizar en este podcast a la generación de los baby boomers. Voy a dar 10 cualidades que tienen los baby boomers para que podamos pensar, y voy a dar 10 cualidades que tiene la generación X. La generación de los baby boomers es la generación que viene saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Ya lo vimos en el podcast pasado, más o menos de 1946 hasta 1964 es el promedio. Una diferente generación, aproximadamente dicen los expertos que está entre 15 y 23 años. Por ahí está el cambio generacional. Entonces, esas son las fechas más o menos que están tasados, aunque no hay ninguna razón científica para decir exactamente en este día o en este año empieza el cambio de generación. Por ahí se tasa y los expertos del tema hablan que por ahí más o menos es. Entonces vamos a llevarlo más o menos por ahí. Si tú conoces a alguien que nació entre esa fecha 1946 a 1964, es considerado como un baby boomer y tiene una ideología, tiene unas creencias, tiene una cosmovisión, tiene una manera de pensar muy peculiar. Y te voy a dar 10 puntos o 10 cualidades de qué es lo que tienen los baby boomers. La primera cualidad que tienen es que tienen ambición. Punto número 1, tienen ambición. Los baby boomers son conocidos como personas que se ponen metas y que tienen ambición de progresar y de tener una vida mejor. Y estoy hablando de una ambición positiva, no de una ambición negativa. A veces la palabra ambición la hemos transgiversado un poco pensando que solamente es algo negativo, pero no. Los baby boomers tienen un estilo de vida de ambición, de querer siempre mejorar y avanzar en cuanto a su estilo de vida se refiere. Para ellos, el trabajar hacia el éxito es muy importante. La parte del trabajo ya lo vimos en el podcast pasado. Conciben el trabajo como algo de mucho valor. La persona que es baby boomer dice, ¿quieres tener éxito? Ponte a trabajar. De hecho, los que hemos sido educados por baby boomers, esa frase nos la repetían: ¿quieres que te vaya bien? Necesitas trabajar. El trabajo es demasiado importante. El trabajo dignifica al ser humano. El trabajo hace que no estés de irresponsable, de flojo, pensando cosas que no tienes que pensar. Entonces el trabajo tiene una importancia grandísima en la vida de las personas porque es parte de la ambición. Se creía que el dinero venía a través del fruto del trabajo. Esa era la manera de tener dinero, la manera de progresar. Y si tú querías que te fuera bien y ser exitoso, tenías que trabajar. Y eso está bien, es algo que hasta la fecha yo creo que tengo que defender, porque el principal atributo que una persona debería tener para tener éxito financiero es trabajar. Si no trabajas y si no eres responsable, si no eres una persona que se dedica y se enfoca en un trabajo, no vas a poder prosperar económicamente. Entonces, los baby boomers, la ambición es una cualidad o es algo que tienen muy palpable, donde enfocan ahí, creen que eso es importantísimo y están ahí enfocando siempre. Punto número 2, la persistencia. Esta palabra me encanta porque yo creo que sin persistencia no puedes mantenerte en el camino para lograr una meta. Pero la persistencia era parte de la cultura, parte del estilo de vida. Era muy difícil que una persona desistiera en un proyecto, en un anhelo, en un sueño, en algo de legado también. La persistencia era parte de su estilo de vida y eran muy persistentes. Si se ponían una meta, por cualquier forma trataban de siempre cumplirla, y había muy pocas personas que se echaban para atrás o que cambiaban a un plan B. Siempre la persistencia era una cualidad que los representaba muchísimo. Punto número 3, la lealtad. Y esto me gustó muchísimo porque me quedé pensando mientras preparaba este podcast,
que la lealtad se ha ido diluyendo y se ha perdido, donde tal vez ya no importa tanto ser tan leal siempre y cuando estés bien y tengas un bienestar personal. Los baby boomers no pensaban así. Los baby boomers decían, es que yo entré a esta empresa y le voy a ser leal hasta que la empresa me corra. Si la empresa me corre porque yo soy ineficiente, no trabajo, soy irresponsable, entonces me corren, puedo pensar en otra empresa. Pero la lealtad era muy importante, y si alguien estaba trabajando y le hacían un ofrecimiento de mayor dinero por cambiarse a la competencia, los baby boomers decían, no me voy a cambiar porque tengo lealtad y esta empresa me acogió para yo trabajar aquí y le voy a ser leal a la empresa. Entonces la lealtad era un tema muy valioso, donde los patrones ni siquiera se preocupaban mucho porque se estuvieran robando tanto a los empleados ni nada, porque había lealtad. La gente se ponía la camiseta y decía, yo soy de aquí y aquí me voy a quedar hasta que no ocurra otra cosa. La parte de la lealtad era algo que tenían ellos como algo muy importante. También en la parte de amigos, en la parte de familia, en la parte de su estilo de vida había una lealtad impresionante. Punto número 4, el concepto de responsabilidad. Quiero que pienses un poco en tus abuelos o en tus padres, qué tan importante era la responsabilidad. Muy importante. De hecho decían, tú tienes que ser una persona que sea responsable. A mí me lo dijeron desde chiquito. Yo fui educado por un baby boomer y desde chiquito me decían, tienes que ser responsable. Si dices sí, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y es importante que respondas a lo que ya te comprometiste a hacer. La responsabilidad era un valor, un atributo que se tenía muy en alto para esa generación. Punto número 5, la experiencia. Los baby boomers consideraban que una persona debería tener cierta experiencia y la experiencia era tasada como algo muy valioso. Personas que tenían más experiencia eran más fáciles de contratar en algún empleo, en una empresa, por la experiencia que ya tenían, algo que el día de hoy es todo lo contrario. Entre más grande seas de edad y más experiencia tengas, si no estás actualizado en la tecnología y en las nuevas formas, las empresas ya no te ponen tanta atención. Pero en ese tiempo la experiencia era algo súper valioso, y quiero que te acuerdes de algo. Antes, como había muchos oficios y no había tantos profesionales en cuanto a carreras universitarias, por ejemplo, la gente decía, esta persona le gusta la carpintería, veo que le tiene facilidad y se quiere inclinar para la carpintería, lo voy a llevar con un carpintero para que lo enseñe y empiece a tener experiencia. Pero no era contratado, era un ayudante que iba a aprender y iba a ser regañado, corregido, instruido, mentoreado por un carpintero que tenía experiencia, para que esa persona empezara a aprender y empezara a tener experiencia. Entonces se la pasaba ahí 1 año, 2 años aprendiendo, haciendo cosas de carpintería para generar experiencia, y después de un poco de experiencia, entonces él ya pudiera decir, ahora sí, yo ya soy ayudante de carpintero porque tengo 2 años de experiencia que me han enseñado acá. La experiencia era algo importantísimo, se tasaba como una cualidad importante en cualquier persona, y de hecho siempre le decían, ¿cuánto tiempo de experiencia tienes en esto que estás haciendo? Ahora ya no importa tanto la experiencia, ahora la experiencia ha pasado como a segundo término. Hemos reemplazado esa por otras cualidades, lo cual era una cualidad muy valiosa para todos ellos, los años de experiencia profesional que tenían. Punto número 6, el respeto a la autoridad. Y este punto me encanta porque las personas de generaciones anteriores tenían un respeto por la autoridad y no cuestionaban nada, simplemente decían, esto que está aquí es una figura de autoridad, esta persona representa una figura de autoridad, es un maestro, es un policía, es un gobernante, merece respeto y merece honra. Y esa forma de pensar se permitió que los padres educaran a los hijos de una manera muy diferente, y quiero que te acuerdes de algo. No sé qué generación seas, pero si no eres de esta generación, acuérdate de tus papás o de tus abuelos. Los papás, cuando regañaban a los hijos para empezar eran muy bien educados en cuanto al respeto en una fiesta, en la parte social. No había muchos berrinches, había una disciplina muy fuerte en la familia, y los papás no tenían que hacer mucho más que solamente voltear con una mirada, y con una mirada corregían a un hijo. Acuérdate tal vez de una situación donde tu papá se te quedaba viendo, o el abuelo a tu papá, si es que eres más joven, y con una mirada le decían, estate tranquilo, cálmate, estate quieto y no puedes hacer relajo.
Y no había ni una palabra de comunicación, solamente la mirada, pero era por el respeto a la autoridad. En este momento ya no pasa eso, el respeto a la autoridad se ha diluido, de tal manera que la gente dice que somos iguales, podemos ser amigos, no pasa nada. No, antes la autoridad era la autoridad y cada persona que entendía que estaba en un espacio donde había una autoridad, había un respeto muy grande, muy real, muy valioso por la autoridad, y entonces era mucho más fácil poder dirigir a un grupo, poder entender que había personas que eran autoridad y que había otras personas que respetaban a la autoridad. Ahora ya está muy diluido ese tema de la autoridad y es algo valiosísimo que se debe de recuperar. Punto número 7, el trabajo en equipo. Se me hizo interesante esto porque los baby boomers era muy fácil que se agruparan varios para trabajar en equipo por un bien común. No había tanta individualidad, era fácil que cualquier persona formara parte de un equipo, de un engranaje, y poder hacer su trabajo para el beneficio de todo el grupo. El trabajo en equipo era una cualidad muy buena, muy importante, que ellos tenían y que se les facilitaba por su estilo de vida, por su cosmovisión de trabajar en equipo para un plan mayor. No había tanta individualidad, había mucha colaboración, eso es importante para que el plan realmente se llevara a cabo. Punto número 8, el compromiso social. A esta generación le interesaba mucho aportar a la sociedad, ayudar en la parte de la ecología, ayudar a una beneficencia, ayudar en algo, porque era algo que estaba implantado desde padres a hijos, el poder colaborar, el poder ayudar, el poder servir a las personas que estaban al lado. Y hay historias que te cuentan que, por ejemplo, un vecino se iba a mudar de casa, una persona se iba a mudar a otro lugar y los vecinos le ayudaban en la mudanza. Los vecinos decían: oye, supimos que te vas a mudar, nosotros te ayudamos, aquí está mi camioneta, yo te la colaboro, vamos a ayudarte a cargar todas las cajas para que te puedas mover. Y había un sentido de la parte social, de poder colaborar con otras personas muy diferente ahora. Ahora se ha diluido mucho eso, la gente ya no se preocupa tanto por el vecino, hay vecinos que ni se conocen, solo se ven y no sabes cómo se llama, qué hace, no tienes mucha información porque no es tan importante. Antes era demasiado importante y la parte de colaborar socialmente era muy importante para los baby boomers. Punto número 9, la disciplina. Para los baby boomers la disciplina era parte de un estilo de vida. Recuerden que todos estaban trabajando, o la manera de generar dinero a través de un trabajo, la gran mayoría a través de empresa, de estar sirviendo a una causa mayor. Entonces la disciplina era importantísima a la hora de despertarse, la disciplina para comer, la disciplina para dormir, la disciplina para tener una constancia todos los días de hacer algo y lograr un proyecto. Era muy valiosa y era algo que se inculcaba. De hecho, hay muchos oradores, muchos expertos que todavía están muy a favor de la disciplina. Yokoi Kenji tiene una frase que me encanta que dice: la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. La cultura japonesa es considerada la cultura más disciplinada del mundo y la disciplina siempre genera buenos resultados. Ahora se ha diluido mucho la parte de la disciplina, pensando que el no ser tan cuadrados, el no ser tan estrictos, te da mucho mejor estilo de vida y solo quiero dejarte reflexionando en eso. Y punto número 10, la adaptabilidad. Esta generación empezó a sufrir ciertos cambios en maneras de pensar, en maneras de ver la vida, en maneras de trabajar, que tuvieron que adaptarse y tuvieron que entender que se tenían que adaptar a la nueva manera de vivir. Era una generación que fácilmente se podía adaptar, no eran tan sensibles a las situaciones, simplemente decían: si ahora las cosas son así, pues así lo vamos a hacer, nos adaptamos a este cambio y vamos a enfrentarlo de la mejor manera. Era una generación que estaba empezando a tener algunos cambios tecnológicos también y se empezaban a adaptar a eso, a ese nuevo estilo de vida. Empezó la televisión ahí a surgir, la televisión a color. La televisión jugó un juego muy importante en la familia, donde era un lugar de reunión para que toda la familia estuviera conviviendo ahí. Y había que adaptarse a ciertas cosas. Empezaron a existir las estufas de gas, los refrigeradores, cosas que antes no existían. Y tenía que haber una cierta adaptabilidad a la forma en que había cambiado el mundo. Estas son solo 10 cualidades que te puedo dar de los baby boomers. Hay mucho más, pero estas 10 cualidades nos dan una concepción, nos dan una idea de cómo piensan, de por qué actúan de esa manera y cómo ven la vida.
Estoy seguro que tal vez estás teniendo un problema con tu papá o con tu abuelo que te ha de haber dicho es que las cosas antes no se hacían así y se deberían de hacer de esta manera, ahora están haciendo mal las cosas, ¿no? Pero bueno, dejémoslo en el aire. Lo que te estoy diciendo no es para llegar a ninguna conclusión, solo quiero hacerte pensar y que tú puedas entender un poco por qué creen lo que creen, por qué piensan como piensan y por qué ven la vida como la ven. La siguiente generación que vamos a hablar el día de hoy es la generación X. Esta generación está tasada de 1965 aproximadamente a 1982-83, por ahí más o menos va. De hecho, yo soy modelo 82, entonces veo que tengo una cultura muy pegada a la generación X y a los millennials. Yo estoy ahí como que en medio, no estoy bien definido dónde estoy, pero creo que por lo que estudié, estoy más inclinado hacia la generación X en mi manera de pensar. Te voy a dar 10 cualidades que tiene la generación X y tal vez tú estás dentro de esa generación si estás viendo el podcast y tienes más de 40 años, seguramente estás en esta generación. Primer punto, algo importantísimo para la generación X es la independencia. Los miembros de la generación X son conocidos por ser independientes y por ser autosuficientes. Se me hizo muy interesante que el auge del emprendimiento empezó en la generación X. Antes no había independencia, ni siquiera se podía pensar en independencia, ni le interesaba a nadie pensar en independencia porque la manera de ganar dinero era a través de un empleo, era a través de un trabajo. La generación X empezó a pensar en independencia y empezó a decir es que tal vez yo puedo hacer algo de manera independiente sin depender de otras personas. La independencia tomó un valor o una presencia muy importante para la generación X que se empezó a regar y muchas personas empezaron a emprender después de esa edad para adelante porque buscaban independencia, ya no buscaban estar dependiendo de una empresa. Otra cualidad de la generación X es la resiliencia. ¿Qué significa la resiliencia? El poder ser fuerte a pesar de que hay una dificultad, el poder salir adelante a pesar de que hay una caída, una dificultad, te vuelves a parar y vuelves a empujar y vuelves a seguir para adelante. La generación X tiene resiliencia. Es una generación que no se rinde a la primera, que a pesar de la adversidad puede seguir luchando y buscan la manera de poder salir adelante en el proyecto, en la situación que se habían puesto. La resiliencia era algo importantísimo. Obviamente porque veníamos educados por la generación de los baby boomers. Para ellos no había posibilidad de echarte para atrás. Si tú habías tomado un compromiso o una responsabilidad, tenías que sacarlos al otro lado. Bueno, la generación X todavía trae mucha resiliencia y es una generación que empuja y que no se rinde a la primera. Concepto número 3, la innovación. Me encanta esta parte porque es una generación que empezó a innovar porque empezó a incluir la tecnología. Empezaron a llegar las computadoras, empezaron a llegar la manera de pensar diferente, el teléfono celular, el uso del internet. La generación X nos tocó la transferencia de escribir a máquina, de escribir de esas que se te atoraban los dedos y empezar a escribir en una computadora. Entonces había innovación y había una manera de pensar de que las cosas se podían hacer mejor a como veníamos acostumbrados a hacerla. Era una generación que se adaptó a los cambios y que empezó a innovar y a decir ¿cómo puedo ahora yo usar esto, la tecnología, los avances para poderlos avanzar y usarlos en el negocio? Somos la generación que empezó con el e-commerce como principal fundamento, a tratar de tener una venta física donde solo había un aparador. Antes había una zapatería y la gente que quería comprar zapatos tenía que ir a la zapatería para ver los modelos y ver el aparador que había ahí bien bonito, donde tú podías decir, me puede dar eso, quiero probarme estos y estos también y estos. Y era la forma de vender. Después, en ese tiempo, empezó a entrar el internet y empezamos a entender, muchos que somos de esa generación, que también se podía vender a través del internet para llegar a más personas. Es una generación que empezó a tener mucha innovación. Punto número 4, el equilibrio. Valorar un equilibrio entre trabajo y vida personal era demasiado importante. Entonces ya no era tan importante solo dedicarte a trabajar y solo pensar que tu vida estaba enfocada en el trabajo y en ser profesional, sino también empezamos a entender que debe haber un equilibrio familiar, un equilibrio personal para poder tener una vida más balanceada y no darle la importancia al trabajo como cosa número uno en la vida. Ya la gente de la generación X empezó a decir, ok, el trabajo es importante, pero también la familia es importante. También el hacer un hobby es importante, también la parte espiritual es importante.
Entonces vamos a tratar de equilibrar eso y no priorizar el trabajo como el rey, como el número uno en la vida, en nuestra vida. Consejo número 3, son una generación pragmática. ¿Qué significa esto? Que más allá de solo tener el conocimiento, están buscando llevarlo a la práctica, de que sea un conocimiento adquirido a través de la práctica, a través de hacer, no solamente de un conocimiento de pensar. Entonces es una generación que se empezó a innovar, a hacer nuevas cosas, nuevos retos, y son pragmáticos de tal manera de que se hacen las cosas y se aprende sobre la marcha también, no solamente se aprende en la escuela. Yo me acuerdo que tenía amigos, yo soy arquitecto de profesión, tenía maestros que me decían, la escuela solo te dan una embarradita de conocimiento, donde vas a aprender realmente es cuando estés en la obra, donde estés en la vida real, en la práctica, y necesitas la práctica para poder avanzar y aprender. Creemos totalmente en eso, creemos que se requiere avanzar y no solo planear, que se requiere accionar y no solo estar pensando y planeando, meditando, sino que tomar acción, aunque no tengas completo todo, pero a través de la acción y de ser pragmático vas a empezar a tomar experiencia para poder avanzar. Punto número 6, la individualidad. Y algo diferente, acuérdate de lo que vimos hace un momento, los baby boomers buscaban mucho el trabajo en equipo y era muy fácil que tuvieran posibilidad de trabajar en equipo. La generación X buscaba la individualidad y si había la opción de trabajar en equipo o trabajar de manera individual, la gran mayoría prefería trabajar de manera individual, pensando que siendo tú responsable totalmente del proyecto ibas a tener mejores resultados. Entonces empezó a haber mucha individualidad en la manera de pensar y de ser un poco más egoísta, de decir es que ¿para qué me voy a meter con estos si puede ser que alguien de aquí no haga bien las cosas? Mejor lo hago yo solo. Y ahí empieza mucho la parte del autoempleo. Cuando tú eres autoempleado, tú haces todo. Tú abres la cortina de tu negocio, tú publicas, tú vendes, tú atiendes, tú surtes, tú planeas, tú haces todo, y la individualidad es un concepto muy importante porque los grandes negocios siempre aparecen de una mente. Antes no era tan así, los negocios podían ser consensados en equipo y cada quien ponía ideas. Ahora no, la gran mayoría de las personas dicen yo tengo mi emprendimiento, tengo mi negocio, tengo mi idea y la voy a llevar a cabo porque soy un ser individual. ¿Está bien o está mal? No lo sé, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, solamente te lo dejo ahí para que lo analices. Punto número 7, la tolerancia a pensar de manera diferente. Los baby boomers no eran tan tolerantes, ellos decían, así se hacen las cosas y no preguntes por qué, solo hazlo. Y así eran educadas las personas. Los generación X son personas más tolerantes a la diversidad de ideas. Ya nos hemos dado cuenta que no tenemos la verdad absoluta y que podemos tratar de pensar como otra persona piensa y somos tolerantes a una nueva idea, a una nueva manera de pensar, a una nueva manera de hacer las cosas. Ya no somos tan intolerantes, escuchamos más, pensamos que puede haber cambio y crecimiento a través de la diversidad de ideas. De hecho, yo creo que cuando las personas solamente piensan de cierta manera, nunca hay crecimiento, solamente todos son borregos. Pero cuando hay diversidad de ideas, cuando hay polos opuestos, cuando alguien dice es que para mí esto es blanco y para mí esto es negro y se ponen los dos a debatir o a convivir, es cuando realmente hay crecimiento. Esta generación es una generación de mucho crecimiento porque fueron tolerantes a la diversidad de ideas. Punto número 8, pensamiento crítico. La generación X tiende a ser analítica y a cuestionar las cosas desarrollando habilidades de pensamiento crítico. Como empezamos a tener más acceso al conocimiento, la gente ya no se creía todo lo que le decía alguien, aunque fuera un profesional, aunque fuera una autoridad, aunque fuera un mentor, siempre había el pensamiento crítico. Se empezó a desarrollar mucho en decir, ok, me dices que esto es así, pero tus resultados no aparentan que esto es así. Recuerda que antes había maestros expertos en una materia, pero solamente enseñaban y no lo llevaban a la práctica. La generación X cuestionó eso y dijo, ¿por qué si eres tan experto no veo los resultados en ti? Ahora para nosotros es muy importante el pensamiento crítico y el analizar y decir lo que esta persona me está diciendo es verdad o no es verdad. Déjame yo sacar mis propias conclusiones. Y si los resultados que esa persona tiene me gustan y él aplica lo que está diciendo, entonces creo que sí es verdad. Si no, puede ser que no sea tan verdad y hay que tener un cuestionamiento siempre. Había un pensamiento crítico y se desarrolló eso, donde la filosofía era muy importante y el cuestionar por qué se hacían las cosas, para qué se hacían las cosas, era muy válido y es muy importante. Punto número 9, la mentalidad emprendedora.
muchos miembros de la generación X son emprendedores aprovechando su experiencia y conocimiento para iniciar sus propios negocios y empresas. Antes era imposible que alguien pensara en salirse y formar su empresa. Era muy bien visto que tú entraras a una empresa, fueras muy responsable y te quedaras allá hasta que te jubilen. Acuérdate de los años maravillosos, acuérdate de tus abuelos, acuérdate de alguien que está cerca de ti, que él decía, es que ya me faltan 5 años para mi jubilación, me faltan 3 años para mi jubilación, yo quiero tener la jubilación para decirle después adiós al trabajo, y jamás pensaban en emprender aunque fueran expertos en la materia. En la generación X ya cambió, la gente se hacía experta y de repente entró la idea, yo creo que puedo poner un negocio de esto mismo, yo creo que puedo emprender, yo creo que puedo servir, ya adquirí esta experiencia, entonces ahora me puedo salir e intentar hacerlo por mi propia cuenta, con mis reglas, con mi sistema, con mi visión, y la gente empezó a emprender. Pero ¿de dónde empezó el emprendimiento? No empezó de los ninis, el emprendimiento empezó de los que estaban trabajando, que adquirían experiencia, disciplina, trabajo, y después creían que eran capaces de empezar a hacer algunas cosas de emprendimiento. Así empezaron los principales emprendimientos en ese tiempo. Había una mentalidad emprendedora. De ahí empezó el gran auge del emprendedor, desde la generación X. Y punto número 10, este me encantó, que era la búsqueda de significado o de propósito. La generación Baby Boomers no se ponían a pensar tanto en el significado de la vida, en el propósito, en el por qué estamos aquí. Simplemente decían, te casaste, tienes que trabajar, ser responsable, disciplinado y mantener a tu familia para siempre. No preguntes mucho, no te cuestiones tanto, disfruta la vida trabajando y ahí llévatela tranquila. Los generación X empezamos a pensar, ¿será que el trabajo es lo más importante que vine a hacer a la vida? ¿O será que hay un sentido de significado y de propósito más grande que solo trabajar por dinero? Ahí empezó a nacer este sentimiento de que la vida no solo era trabajar, sino que la vida tenía otros matices y otras cosas importantes y que todos aquí venimos por una razón de existir, más allá que solo trabajar por dinero. Esta ideología o esta manera de pensar se levantó fuertísima en la generación X, donde toda la gente empezó a decir, hay que tener un balance, un equilibrio, pero tenemos un propósito más grande. ¿Por qué razón estamos? ¿Por qué razón existimos? Debemos de servir a la sociedad, qué cualidades tenemos, debemos de sacar nuestros dones y talentos, pero no solo trabajar por dinero, vendiendo nuestro dinero o intercambiando nuestro tiempo por dinero. No es tan importante eso, hay un sentido de propósito más grande y me considero totalmente ahí porque yo creo que esa manera de pensar ha hecho que este podcast exista, por ejemplo, porque la vida tiene un significado más grande que solo trabajar por dinero. La vida es mucho más que solo invertir durante 30, 40 años de tu vida trabajando todos los días, 8 horas diarias, solo por dinero, sino el dinero es una herramienta, ya lo vimos el podcast pasado, no es un fin, el dinero es algo que te sirve para construir tu propósito. El simple concepto de pensar eso, de tener un deseo de propósito, de grandeza, de trascender, de buscar un significado real a la vida que solamente trabajar, cambia totalmente las cosas. Entonces, ese concepto es muy importante para la generación X y es la generación que se ha preocupado por servir, por trascender, por dejar un legado, por construir un negocio que no solamente sea para ganar dinero, sino que sea también para poder beneficiar a una sociedad. Bueno, estos han sido 10 puntos de la generación Baby Boomer y de la generación X, donde tú puedes pensar y reflexionar por qué hay diferencias, por qué hay una brecha generacional entre una y otra, por qué antes pensaban de esta manera y ahora piensan de esta manera. ¿Cuál generación tiene la razón? Ninguna de las dos o las dos. Depende de su cosmovisión, depende de lo que han vivido, depende de su cultura, depende de todo. Yo creo, como consejo final, que debemos de tomar lo mejor de cada generación para poder construir un propósito genuino en la vida de cada uno de nosotros, para poder trascender, dejar un legado, entender que la vida es tan corta, estamos en una línea de vida que dura 80, 90 años como máximo, y a veces no nos detenemos a pensar qué es lo valioso de la vida, qué podemos hacer para poder disfrutar esta vida, para poder tener una vida equilibrada, balanceada, ayudando a otros, generando sonrisas en las personas que están a nuestro alrededor, trascendiendo, entendiendo muchos principios. Y estoy seguro que estos podcasts, ya que al final vamos a tener un debate con todas las generaciones en vivo para poder
intercambiar ideas, estoy seguro que después de estos podcasts nos va a generar un crecimiento para poder relacionarnos, extender puentes generacionales, entender que no somos mejores unos que otros, somos diferentes y vemos la vida de manera diferente, pero el objetivo es crecer, avanzar, construir nuestro propósito, trascender, dejar un legado. Eso creo que realmente es importante. No te pierdas el siguiente podcast de la semana que entra. Vamos a hablar sobre la generación Y o los millennials, que son los mismos, y la generación Z, que ahí ya hay una diferencia más grande debido a la tecnología, debido a la facilidad de la información, debido a que los padres muchas veces estuvieron ausentes por tanto trabajo, los hijos fueron criados solos o por otra persona y es la generación de más divorcios. Hay muchas cosas, cualidades interesantes ahí donde vamos a poder entender y aprender algunas cosas. No te lo pierdas. Si este te fue de valor, compártelo con otras personas. El objetivo que tengo es llegar a más personas y que más personas puedan tener acceso a esta información. Nos vemos la semana que entra. Saludos a todos, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.